En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el pequeño catecismo que estamos haciendo. La última vez hayamos dejado, ya iniciamos los mandamientos, estábamos en el primer mandamiento y habíamos concluido con la pregunta ¿qué es el culto externo? Vamos a retomar las últimas dos preguntas del último catecismo para seguir con la idea. Entonces la pregunta 354 dice así: ¿qué es culto interno? Culto interno es la honra que a Dios se dan con las facultades del Espíritu únicamente, a saber, con el entendimiento y la voluntad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, dice nuestro Señor. Eso es el culto interno, que con nuestro entendimiento lo sometamos, aceptemos la fe. Es una forma de rendir el culto interno a Dios. Humildemente someter nuestra inteligencia y nuestra razón a las verdades de la fe que Él nos revela, que es el motivo formal de la fe, nunca olvidarlo. No porque a nosotros nos parezcan razonables, nos hacen sentido, la verdad de la fe es que las aceptamos, sino porque Dios las revela. Esa es la razón por la que las creemos y por las cuales tenemos fe. Y también con nuestra facultad interior de la voluntad, dar culto interno a Dios, que es básicamente el amor. Con la voluntad es que queremos, que amamos. Entonces, amar a Dios con la voluntad. La caridad, lo que es la caridad sobrenatural, el amor a Dios. La siguiente pregunta, la 355, dice así: ¿qué es el culto externo? Primero vimos el culto interno, cuando adoramos a Dios con nuestras facultades internas del espíritu, entendimiento y voluntad. Ahora, ¿qué es el culto externo? Culto externo es el homenaje que se rinde a Dios por medio de actos exteriores y de objetos sensibles. Ceremonias, procesiones, la Santa Misa, rosarios, novenas, cualquier manifestación externa de ese culto interior, de esa nuestra sumisión, de nuestro entendimiento y nuestra voluntad a Dios, del culto que le hacemos interiormente, todo eso es el culto externo. Y es muy interesante y muy importante para los días de hoy, de tanto liberalismo. La siguiente pregunta, la 356, dice así: ¿basta adorar a Dios nada más que con el corazón interiormente? ¿Basta solamente el culto interior? ¿No nos exige Dios nada más que eso, solamente el interior? La respuesta dice no. No basta adorar a Dios nada más que con el corazón interiormente, sino que es necesario adorarle también exteriormente, con el espíritu y con el cuerpo, porque es creador y Señor absoluto del uno y del otro. La razón muy sencilla y muy obvia. Como Dios es creador de ambas cosas, no solo del espíritu, la inteligencia y la voluntad, pero también de nuestro cuerpo y de todo lo material, por tanto Él tiene derecho a que también con el cuerpo, con lo material, con lo exterior, le rindamos culto. Tiene derecho al culto externo. Y como decimos, muy buena esta pregunta, muy importante estos tiempos de tanto liberalismo, porque uno de los postulados del liberalismo, tan condenado por la Iglesia, es que a Dios, por mucho culto privado, interno, cada uno en su casa, en su corazón, cada quien como se le pegue la gana, como quiera, pero públicamente la nación no. Estados laicos, no se rinde culto a Dios oficialmente, eso está mal. El creador de las sociedades es Dios, y por tanto las sociedades tienen que rendir culto a Dios también. Dios hizo al hombre sociable por naturaleza, que no se basta a sí mismo, sino que necesita de sus semejantes para procurarse todo lo necesario a la vida, satisfacer sus necesidades. Por tanto, al ser Dios el que puso eso en la naturaleza humana, es Él naturalmente sociable. Entonces Él es el creador de las sociedades, y como creador de las sociedades tiene derecho a ser adorado por las sociedades. Como decía la respuesta, tiene derecho al culto externo con el espíritu, con el cuerpo, individualmente cada hombre y unido en sociedad, porque es creador y Señor absoluto del uno y del otro. Él creó al hombre singular y creó también la sociedad, en cuanto que Él puso en cada hombre singular la necesidad de reunirse con otros. Por eso es que Dios tiene que ser adorado también públicamente. Hoy, por desgracia, tenemos eso tan fuera de nosotros, porque de hecho vivimos en naciones laicas que no rinden culto público a Dios, lo cual es en sí mismo ya un gravísimo pecado, un pecado contra el primer mandamiento, contra el culto debido a Dios, que como vemos debe ser no solo interno en cada hombre, sino también externo en cada uno, manifestándolo al exterior, a nuestros prójimos y en cuanto a naciones. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, también muy importante e interesante. Dice la pregunta 357:
¿Puede subsistir el culto externo sin el interno? No. No puede en manera alguna subsistir el culto externo sin el interno, porque el externo, desacompañado de el interno, queda privado de vida, de mérito y de eficacia, con un cuerpo sin alma. Es decir, sería un puro formulismo, como los fariseos, que habían llegado a eso, un culto meramente externo, guardar ayunos, diezmos, un montón de preceptos de hombres que ellos habían impuesto, pero habían quitado lo importante, lo interno, el espíritu, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como dice hermosamente la respuesta del catecismo, si uno tiene culto externo, hago novenas, voy a misa, rezo el rosario con la señal de la cruz, me arrodillo, pero no tengo lo interno, el verdadero culto interno, es un culto, mi culto externo es privado de vida, de mérito, no vale nada, Dios no me va a premiar por eso, al revés, me va a castigar, es un demérito, un culto externo sin el culto interno. Y también privado de eficacia, evidentemente esas oraciones que hago pidiendo esto o aquello otro, no va a servir, Dios no me va a dar eso que le pido en virtud de esas oraciones sin espíritu interno, que son un puro formulismo, una pura cosa exterior. En definitiva, un cuerpo sin alma, dice la respuesta del catecismo. El culto externo sin el culto interno es un cuerpo sin alma. Es muy importante tener esto bien en cuenta, porque siempre un peligro para las personas que con la gracia de Dios quieren vivir, digamos, devotamente, con oración todos los días, entregados a Dios, en la guarda de los mandamientos. Siempre hay un peligro que notan todos los autores espirituales, que es la tibieza. Normalmente cuando uno se convierte, uno tiene a su conversión, anda con todo ese furor, uno se lanza con mucho ímpetu, mucho espíritu, todas las cosas internas de Dios nuestro Señor, la oración, la práctica de las virtudes, pero los seres humanos solemos ir así, entonces llegamos el ímpetu, como decimos, del furor de la conversión, y poco a poco uno va disminuyendo eso, va bajando, hasta que llega un punto en que si no estamos pendientes, caemos en lo que se llama la tibieza, que es una cosa muy muy seria del alma, porque básicamente la tibieza es esto que decíamos, el culto externo, mantenemos ciertos formulismos, voy a misa, sí, rezo el rosario, hago una que otra novena, me arrodillo, etcétera, etcétera, pero eso sin espíritu interior, sin culto verdaderamente interno, y por tanto, como decía la respuesta, privado de vida, privado de mérito, privado de eficacia, un cuerpo sin alma, y tarde que temprano, en esa alma que cae en la tibieza, el pecado mortal, como hacen notar todos los autores espirituales. La tibieza, a última instancia, si uno no logra darse cuenta y salir de eso, lo lleva uno al pecado grave, al pecado mortal. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la 358, que dice: ¿qué nos prohíbe el primer mandamiento? Recién estamos viendo qué nos manda, lo positivo del mandamiento. ¿Qué nos manda? El culto a Dios, culto interno y externo, que es lo que recién veíamos. Ahora a ver qué nos prohíbe este mandamiento, el primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas. Dice el catecismo, el primer mandamiento nos prohíbe la idolatría, la superstición, en donde entra toda la brujería, brujos, leer cartas, todo ese mundo que existe, la ouija, fuegos satánicos, todo ese tipo de cosas. El sacrilegio, por supuesto, profanar, si alguien profana la Eucaristía, la Santa Comunión o cualquier otro sacramento, peca contra el primer mandamiento, es un pecado contra el primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas. La herejía también va contra el primer mandamiento, porque en última instancia podremos reducir la herejía a una especie de idolatría, porque soy yo el que dice que es lo que hay que creerse. En última instancia es mi razón, lo que le parece, y en ese sentido es como si yo me erigiera en un ídolo, y en el fondo sería, podríamos decir, una especie de idolatría. Por eso es un pecado contra el primer mandamiento, la herejía, y con mayor razón la apostasía. Y dice el catecismo, y cualquier otro pecado contra la religión, que directamente atente contra la santa religión, es un pecado contra el primer mandamiento. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la 359, que dice, ¿qué es la idolatría? Llámase idolatría dar a una criatura cualquiera, por ejemplo, a una estatua, a una imagen, tan común en los tiempos del paganismo antiguamente, cuando estaba el pueblo judío, que Dios los segregó al resto de las naciones, que tenían miles de ídolos, imágenes, estatuas. A un hombre también, dice el catecismo, el imperio romano
En una época de su decadencia, adoraban al emperador, lo divinizaban, y de hecho muchas falsas religiones del paganismo, no es raro que divinizaran a los reyes, el faraón, ser los seres divinos o cuasi divinos. Idolatría también es hacia el hombre. Entonces repetimos, llamas idolatría dar a una criatura cualquiera, por ejemplo, a una estatua, una imagen o un hombre, el culto supremo de adoración debido solo a Dios. Adorar una simple criatura como si fuera Dios, eso es la idolatría, que será de hecho el pecado del anticristo. Él se hará adorar como Dios, él se va a presentar como Dios, por eso va a ser uno de los pecados más grandes, la idolatría. Pasamos a la siguiente pregunta, la 360. ¿Cómo se haya expresado esta prohibición en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura se haya expresado esta prohibición con las palabras: no harás para ti escultura ni figura alguna de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, y no adorarás tales cosas ni les darás culto. Y dice la siguiente pregunta, la 361. ¿Prohíben estas palabras toda suerte de imágenes? Que eso es lo que dicen los protestantes, más llamados cristianos. La Biblia dice esto, lo que recién leíamos, que está en la Sagrada Escritura. Entonces el culto a los santos, las imágenes que tenemos de la Virgen María, de los diversos santos, de Dios nuestro Señor mismo, eso dicen los protestantes en base a ese texto, está prohibido. Allí está en la Biblia, no se pueden tener imágenes. Entonces repetimos la pregunta. La pregunta va contra esta objeción falsa de los protestantes. Dice, prohíben estas palabras toda suerte de imágenes. Cualquier imagen es imposible hacer una, están todas prohibidas por Dios. Dice la respuesta, no por cierto, sino solo las imágenes de las falsas divinidades, Júpiter, Apolo, Mercurio, pongan lo que quieran, el nombre que quieran, dice, hechas con fin de ser adoradas. Si yo hago esas imágenes para ser adoradas, para rendirles el culto que es debido solo a Dios, eso es lo que Dios me está prohibiendo en esas sus palabras. Y dice, y sigue el catecismo diciendo, y es muy interesante, es esto tanta verdad que el mismo Dios mandó a Moisés que hiciera algunas imágenes, como las 2 estatuas de querubines sobre el arca y la serpiente de bronce en el desierto. El mismo Dios que da esta prohibición de las imágenes, sin embargo luego manda a Moisés a hacer 2 querubines, el altar en el Antiguo Testamento, donde se hacían los sacrificios, las inmolaciones, que era una figura del sacrificio de Cristo, tenían 2 querubines, es decir, 2 ángeles, como imágenes. Si fuera una prohibición en modo absoluto esto de Dios en la Sagrada Escritura, como lo quieren hacer los protestantes, Dios no podría haberles mandado eso a Moisés, que hiciera sus querubines. Él se lo mandó, no fue idea de Moisés. Dios le dijo que los hiciera. Entonces habría contradicción en Dios. Por un lado dice, no hagan imágenes, por otro lado dice a Moisés, haz estas 2 imágenes de querubines. Por lo cual vemos que con la misma Sagrada Escritura, con la misma Biblia, se cae la objeción protestante contra las imágenes, contra el culto de las sagradas imágenes. Y la serpiente de bronce también en el desierto, que Dios mandó a hacer a Moisés para curar a los israelitas que eran mordidos por serpientes, que mandó Dios en castigo por murmuraciones que hacían contra él, y todo el que miraba a la serpiente de bronce quedaba sano, pero era una imagen. Como decimos, si la prohibición de Dios era absoluta, no hubiera Dios podido mandar a Moisés que hiciera esa serpiente de bronce. No fue una ocurrencia de Moisés. Dios dijo que la hiciera, que la pusieran alto y que todo el que la mirara quedaría sano. Entonces, si no habría, como decimos, contradicción en Dios, que mandaría por un lado no hacer imágenes y por otro diría haz imágenes. Entonces, como vemos, cae la objeción protestante y con la misma Sagrada Escritura, ya que ellos solamente aceptan eso. Bueno, mira ahí en Números o en Levítico, no recuerdo ahorita exactamente cuál libro, allí dice Dios a Moisés, para estar bien armados y no caer en las trampas de los protestantes o en sus falsas objeciones. Dejamos pues allí por hoy. Quedará para la siguiente catecismo viendo los siguientes pecados que nombraba la respuesta que vimos, que es la superstición, que es el sacrilegio, la herejía, etc. y que otras cosas prohíbe el primer mandamiento. Ave María Purísima. Pecado, pues, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.